Y se supone, hermanos, que los españoles fueron levantados por Dios para echarlos fuera de esta tierra y que en México surgiera una nueva nación cristianizada. Pero los españoles fracasaron. Los demonios, hermanos, a pesar de enseñorearse de un territorio sobre el planeta Tierra, los demonios pueden viajar por todo el mundo. De manera que aunque las culturas mesoamericanas no conocían la existencia de Europa, de África, de Asia, los demonios sí lo conocían. Y los demonios sabían que tarde o temprano la sangre inocente que ellos le demandaban a los aztecas que se derramara todos los días, esa sangre inocente encendería la ira de Dios. Y los demonios, temiendo que Dios usara una nación europea como brazo ejecutor de juicio, de la misma manera en que Dios utilizó a los israelitas como brazo ejecutor de juicio contra las naciones que habitaban en la tierra de Canaán, los demonios le profetizaron a los aztecas lo siguiente. Les dijeron: un día aparecerán por el mar los dioses blancos, con grandes barbas, con ojos de color. Ellos, esos dioses que vienen del mar, deben ser eliminados o destruirán el esplendor del glorioso imperio azteca. No se les debe tener misericordia. Esos dioses que vienen del mar deben de morir. Y efectivamente, al cabo de unos cientos de años en que los aztecas asesinaron sin piedad a hombres, mujeres y niños y los sacrificaron a los demonios y que después se los comían, Dios permitió que una nación cristiana con reyes católicos invadiera México. Porque hay algo recurrente en el mover de Dios a lo largo de la historia. La sangre inocente derramada trae juicio de Dios sobre las naciones. La sangre inocente derramada trae juicio de Dios sobre las naciones. Aunque muchos soldados y capitanes no eran movidos por el afán evangelizador, sino por el interés de descubrir y apropiarse de grandes tesoros, y aunque ese mismo interés predominara en los reyes católicos y en la corte de España, Dios decidió usar a España y a los españoles como brazo ejecutor de juicio contra los aztecas y contra las otras civilizaciones mesoamericanas, igualmente sanguinarias y entregadas a los demonios. ¿Está escuchando lo que estoy diciendo? ¿Está escuchando lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que los españoles fueron mandados por Dios para eliminar la cultura azteca, la cultura de la muerte, la cultura de derramamiento de sangre, la cultura de la violencia. Dios levantó sí a los reyes católicos en España, y sí, Dios levantó a Hernán Cortés para que viniera a México y pudiera invadir a los aztecas y pudiera eliminar esa cultura de la muerte. Las narraciones históricas dan cuenta que los muertos en batalla contra Cortés y los indígenas aliados no se pueden comparar con los muertos por las enfermedades que los españoles trajeron a América. Hernán Cortés venía con 500 hombres. Hernán Cortés peleó contra un ejército de más de 100,000 hombres y los pudo derrotar, pero no los pudo acabar. ¿Sabe usted que vino terminando con todos los indígenas idólatras, paganos, sanguinarios que había en el imperio azteca? Las enfermedades que los españoles traían. El 90% de los indígenas aztecas murieron por causa de la viruela, sarampión y fiebres que les fueron contagiadas por los españoles. Y esto, yo sostengo que esta muerte masiva del 90% de los aztecas fue causa del juicio de Dios sobre esta tierra. Fue causa del juicio que Dios trajo sobre el imperio azteca por causa de la muerte y de la sangre de inocentes derramada día con día en los templos y en las pirámides a los dioses paganos que los aztecas adoraban. De esta manera efectiva, ese imperio sanguinario y cruel llamado el imperio azteca fue destruido por los españoles. Y si tan solo la Iglesia Católica, encargada de la evangelización indígena, no hubiera sido tan adúltera espiritualmente hablando, los mismos cultos a la muerte y a la violencia también habrían desaparecido, así como se erradicó casi en su totalidad la población indígena. ¿Por qué? ¿Por qué los cultos habrían desaparecido y por qué el poder de las tinieblas sobre México hubiera desaparecido? Porque donde se deja de practicar el pecado, los demonios pierden el poder de influenciar. Acuérdese, donde se deja de practicar el pecado, los demonios pierden poder legal. Pero los frailes católicos, seducidos también por el interés económico, convinieron en crear el llamado sincretismo católico mexicano, que consistió en mezclar el culto cristiano con los cultos paganos mesoamericanos. De esta manera, en esta mezcla que la Iglesia Católica, que supuestamente vino a evangelizar indígenas,
hizo con los dioses paganos indígenas, en lugar de erradicar en lugar de erradicar los cultos paganos en ese 10% de población que quedaba indígena sobreviviente, en lugar de eso, la Iglesia Católica se unió a los cultos paganos que todavía se practicaban secretamente. En lugar de destruir los antiguos altares paganos, los españoles católicos, los frailes católicos los disfrazaron con simbología cristiana y se les permitió a los indígenas continuar con sus cultos en los mismos lugares idolátricos que antes. Los dioses, o mejor dicho, los demonios que adoraban los indígenas continuaron siendo adorados, pero ahora bajo nuevos nombres cristianizados, aparentemente según ellos para engañar a los indígenas y que le rindieran culto a Dios en lugar a sus deidades paganas. Que el Quetzalcóatl pasó a ser Jesús. Tlaloc pasó a ser el niño Jesús, ese niño Jesús tan venerado en la Iglesia Católica Mexicana. Tezcatlipoca pasó a ser San Juan Bautista. Y la joya de la corona, la más famosa de todas, la diosa Tonantzin, pasó a ser la que con nosotros conocemos como la Virgen de Guadalupe. De esta manera, en este sincretismo religioso entre la Iglesia Católica, que debió evangelizar al 10% de indígenas sobrevivientes, y los demonios que todavía tenían influencia sobre ese 10%, en este sincretismo, a través de este sincretismo, las nuevas generaciones de indígenas que vinieron naciendo y creciendo sobre su tierra, sin haber conocido a los antiguos dioses que sus padres y abuelos honraban y servían, terminaron honrando y sirviendo a esos mismos dioses, pero ahora bajo nombres católicos. Todo ocurrió porque el catolicismo corrupto no quiso erradicar los cultos paganos. ¿Y de qué manera lo iba a erradicar? Predicando fielmente el evangelio. Estas son las consecuencias del sincretismo. En lugar de predicar el evangelio para que la palabra de Dios engendrara fe en los corazones de los indígenas y para que ellos dejaran de practicar el culto a sus dioses paganos y los demonios perdieran influencia sobre nuestro país, en lugar de eso se aliaron a ellos y les disfrazaron sus cultos paganos. Y los aztecas y las nuevas generaciones continuaron rendiéndole culto a esos dioses y demonios y potestades y principados y gobernadores que hasta el día de hoy ejercen potestad sobre nuestro país.